¿Cómo están? Bienvenido a la clase. Todos. Ahí estamos. Buenas, buenas. Si alguien me dice hola, vas a ver si estamos bien y podamos empezar. Bien, bien. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, buenas noches a todos y todas. Todos se están integrando. Marixa, Buenas noches, ¿cómo están todos? Señora Maritza Díaz. yo muy enfadada. Ya, pero aquí estamos todos y todas. Día viernes, Le día echaba viernes. menos, por eso reprobé. Pero pucha, ¿cómo es la cuestión? No, pero Oiga, no, profe, que me puse muy nerviosa. bueno, yo les dije que se iban a poner nerviosos, pues 50% conocimiento, cincuenta Ah, por es que la ciento. profesora que nos tocó para el examen, a nadie. Y más encima se veía que era el De carnet, la más gra- nerviosa me puse. Buenas noches a todos y todas. Ya, pero no importa, chiquillos, si hoy día le vamos a darle, pero las ganas, estoy convencido que hoy día salimos, sí o sí, ¿ya? Así que bienvenidos todos y todas. Yo los voy a ver estos viernes, tengo 2 viernes más con ustedes, pero vamos a ver cosas muy puntuales, ¿ya? Así Ya, que profe. para que estén como, para que puedan responder este concepto puedan ver este tema de la prueba y sobre todo por historia, porque tiene un matiz bien interesante que, para poder dejarlos. Oiga, profe, pero Cuénteme. resulta que en las pruebas, ustedes le enseñaron una cosa. Y ahí ¿Ya? en la prueba le metieron otras cosas que nada que ver que ni lo habíamos visto. Bueno, Nos metieron la moneda, los presidentes, los diputados. bueno, Puede ser que... hoy día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, vamos a Ya, hablar de eso. profe. Así que no hay problema, ¿ya? Y ustedes tienen su cuadernillo en la mano, ¿no? Ahí. Sí, yo lo tengo. Ya, lo importante es que veamos eso y vamos a tocar dos temas que están relacionados con la evaluación, que es un poco lo que ustedes hablaron, que hemos visto, ¿no? Que es la unidad número, le vamos a dar énfasis a la unidad número 3 y 4, ¿ya? Que tiene que ver con el concepto de la globalización y a ver si alcanzamos la próxima clase a ver todo lo que significa el Estado como el concepto de la ciudadanía. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señora Débora, ¿cómo está? Aquí estamos todos, ¿no? Muy bien, Eh, gracias. ya. Chiquillos, entonces voy a tratar de, ojalá que no estemos todos, ya, ojalá que no se me complique la... ahí, venla en esa página, que es el contenido número 3, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se puede ver? ¿Sí? Sí, Ya, ese contenido sí, número yo sí 3, veo. ya, que se habla sobre los conceptos de la globalización, concepto súper importante entender. ¿Ya? No ojo, que lo que toquemos en este momento, ¿ya? Esto ya lo hemos hablado, pero lo vamos a reforzar porque es importante y porque se pregunta en la prueba. Por eso, básicamente por eso. Bueno, entender que el concepto, unidad número 3 para ustedes, ¿qué página es? Para que todos nos orientemos y nos ayudemos entre Yo todos. ahora tengo la 102. Ya, 102 página. 102. Ya, chiquillos, página 102 concepto globalizado. Y a medida que vayamos hablando, ustedes van anotando en su cuaderno o en el libro, con el mismo lápiz, los conceptos claves, que son los que tienen que reforzar para la evaluación. ¿Ya? Eso. Primero, bueno, hay que hablar y hay que decir que el mundo globalizado como tal es un concepto, el concepto de globalización es un proceso mundial de interdependencia económica y comercial, ¿ya? Quiere decir que este concepto globalizado, que lo hemos visto ya, habla de global, o sea, del mundo completo. Eso es. Y se ubica básicamente a partir de el término de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1945, más o menos por ahí, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mundo globalizado, ¿qué creen ustedes, se les viene a la mente?
Los escucho, los miro. ¿Qué creen ustedes cuando hablamos de mundo globalizado? ¿Qué es lo que les viene más a la mente? ¿Mm? ¿Qué comprende de qué? ¿Desde qué punto de vista? ¿Qué quiere decir que digamos aldea global, por ejemplo? ¿Hemos ganado cosas positivas con la globalización? ¿Cómo qué cosas? Interdependencia, profesor. Ya la interdependencia, ¿qué más? Dependencia económica. Una dependencia económica, ¿ya? ¿Qué más? Económica y comercial. Ya, esas son como las cosas negativas, ¿ya? Pero también hay cosas positivas, como cuáles, por ejemplo. Cosas positivas. Piensen en un... La llegada de la mayor cantidad de mercado de consumidores. Ya, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más, chiquillos? ¿Ah? Entonces yo les puedo preguntar a ustedes, cuando se habla de aldea globalizada, ¿ya? Y que está en el mismo documento, ¿ah? No nos vamos a alejar de lo que dice. eh, Habla ¿de qué más? En la página número 102, en la página 103, ¿qué dice? Para los que tienen el cuadernillo ahí a mano. La- las consecuencias socioculturales. Ya, ¿qué dice? ¿Qué dice con respecto a eso? eh, Dele las, nomás, lo que salga, lo que salga. las consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata de todo tipo de información. Ya. ¿Alguien más que quiera dar otro punto de vista? La señora Mariela, la señora Solange. Profe, Dígame. aquí dice la masificación, es decir, la llegada a la mayor cantidad de mercados y consumidores para dichos productos. Ya, también. Bien. Miren lo que les voy a leer yo. Traten de poner atención, ¿ya? Por ejemplo, dice, ojo, este es un párrafo que no está en el cuadernillo, ¿ya? Y dice, la globalización económica se ha intensificado a escala mundial apoyada en la revolución tecnológica productiva en la microelectrónica, robótica, biotecnología, reciclaje, reingeniería, procesamiento de datos, informática. El resultado de estos cambios ha sido el desarrollo de la producción económica de escala que que ha ido acompañando, ya acompañando por un desempeño estructural alrededor del mundo, además de la intensificación de presiones para la eliminación de las barreras al comercio y al flujo de capitales y a la formación paralelamente de los bloques económicos. Ese es un texto. Entonces la pregunta es, ¿a qué periodo de la historia, de toda esta historia que uno revisó, corresponde este fenómeno descrito en el texto? ¿A qué periodo? ¿A época de la colonia? Siglo XX, la internet, todo eso, ¿no? Profesor, Dígame. ese párrafo que usted acaba de leer está en la prueba, Por eso le estoy diciendo. A qué porque, se... No, no, pero más allá de decir dónde está, concentrémonos en la respuesta. Sí lo sé, así que no se preocupe. La pregunta es, de este texto, ¿en qué contexto o a qué fenómeno descrito se refiere? ¿A qué periodo del mundo? ¿A qué periodo de la historia de la humanidad? Para que les quede claro. Necesito que me elaboren una respuesta que apunte a esa pregunta. ¿A qué periodo? ¿A la época de la colonia? Eh, ¿A la época del siglo XX, al siglo XX, al siglo XXI, al siglo XIX? Díganme ustedes. Los escucho. Profe, a mí no me sale así, pero me sale en la década de 1970.
Ya, ya, pero ¿a qué periodo de la historia corresponde el fenómeno descrito? ¿A qué periodo? Si yo tuviera que, si a mí me preguntaran, me hicieran esa pregunta, ¿cómo te respondería yo? Más o menos el siglo XV. Mm, no, un compañero me está diciendo recién algo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, o sea, ya, pero es el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ya, ¿en qué La periodo de la... profesor, la globalización corresponde al periodo de 2013, 2013. Ya, Eh, pero miren, más de, ya, ojo con lo que vamos Miren a, que a escribir la respuesta. Yo les voy a dar la idea y ustedes, cada uno va a elaborar su propia respuesta, no es necesario que la digan, pero quiero que la tengan apuntada ahí, ¿ya? Este periodo, este texto, ¿ya? Corresponde a la época actual en la cual vivimos, ¿ya? Donde porque obviamente es una característica del modelo neoliberal que hoy día y se está instalado en el mundo. O sea, a qué periodo de la historia corresponde? Al periodo actual. actual. Ya, pues, entonces, o sea, no me voy a quedar solamente con esa frase. Entonces, yo sabiendo que es al periodo actual, yo tengo que elaborar una respuesta frente a esta pregunta. Entonces, ¿a qué periodo de la historia corresponde el fenómeno descrito en el texto? Entonces, mi respuesta debería ser, corresponde al periodo actual en el cual hoy día nos desenvolvemos en nuestro momento histórico del planeta. Y corresponde a, básicamente, a la etapa actual que vive el capitalismo mundial. Porque eso es, más allá. ¿Por qué les digo actual? Porque tienen que acordarse que la globalización aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y estas cosas de las potencias, ¿ya? Se dividen, ¿ya? Y desaparece la Unión Soviética y aparece una sola potencia, que es Estados Unidos. Ellos instalan en el mundo todo lo que es el modelo neoliberal. Y eso quiere decir, y con ellos aparece el proceso de la globalización. Entonces, este concepto que está acá, ¿ya? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con el periodo actual, no al siglo XV, ni al XVIII, ni al siglo XVII, no, corresponde al periodo actual, en el cual hoy día estamos viviendo. ¿Se entiende? Sí, no, tal vez. ¿Queda claro, no? profesor, Sí, buenas noches, disculpe, entré un poco bastante tarde a la clase. Ya, pero no. No tengo la pregunta. Lo que pasa es que no está la pregunta, yo No solamente está estoy... la pregunta, ya, No, solamente estamos elaborando estas ideas centrales porque estamos viendo la unidad número 3, porque estamos haciendo un ya. reforzamiento. Ya. Estamos haciendo un reforzamiento de la unidad número 3 y ustedes vieron que era el concepto de la globalización. ¿Ya? Globalización, ya. Claro, y en la evaluación, ustedes básicamente hubieron preguntas que estaban relacionadas con el concepto de la globalización. Y yo acabo de hacer ahora una pregunta que está relacionada con la globalización y preguntamos, en el fondo, primero, qué son las cosas positivas y las cosas negativas, ¿ya? Usted que me está ahí escuchando, ¿qué es una cosa positiva de la globalización? Por ejemplo, la conectividad entre los países. ya la interconexión. Esa es una razón, esa es una cosa tremendamente positiva. ¿Por qué es una cosa positiva la interconectividad entre los países? ¿Por qué? Por, la conectividad viene siendo la comunicación, la movilización en cuanto a viaje en avión y todo eso. Exacto. ¿Se fija? Eso es, ¿ya? Una cosa positiva eh, de la globalización en el aspecto cultural. ¿Cuál sería?
¿ya? Una cosa positiva de la globalización en el aspecto cultural. Cultura sería, como ser ¿Cuál? A ver. eh, la economía, independencia económica. Ya, pero cultural, no por ejemplo, la que usted me está diciendo es una condición positiva en el aspecto económico, que tiene que ver con el aumento de la posibilidad de comercio y de negocio para las empresas. Eso está bien, pero cultural, que tiene que ver con la cultura, un aspecto positivo de la globalización. ¿Cuál sería? Desarrollo de monocultivo. Ya, también puede ser. También la señora Solá me está diciendo la política, ¿ya? Entonces, hay que Mm. entender que la globalización, si bien está focalizado en las cosas más importantes, tiene que ver básicamente con esta, podríamos decir, esta gran ya capacidad de interconectarse con otros. ¿Ya? Chiquillos, los La micrófonos tienen interacción entre diferentes culturas. exacto, por ejemplo. Entonces, podríamos decir, ojo, para que Sí, puedan anotar ahí en su cuaderno, anoten en su cuaderno, ¿cuál es el efecto positivo de la globalización? Ya, ahí tenemos uno, interactuar con otros países, la interconectividad entre países, la, más la capacidad de hacer comercio entre países, ¿ya? Eso tienen que anotarlo, lo tienen que tener bien anotado y bien, así como visto como tal. Profe, Dígame, preguntas, disculpe, no, señora Deb. disculpe, lo que pasa es que yo tengo a mi guaguita enferma con fiebre y estoy en la clase y estoy cuidándolo a él. ¿Me podría saltar un poquito de la clase? Escucho la clase, pero verlo a él. Sí, no hay problema. Dele nomás, no se preocupe. Muchas gracias, profesor. No se preocupe, no se preocupe. Lo importante es que demos respuesta a lo que Y, tenemos ahí. Dígame, preguntas, dudas, consultas. y la globalización, en qué va la contaminación del medio ambiente? Ah, ya. Pues esas son como las cosas negativas, son las cosas negativas de la globalización. Obviamente, el cambio climático, todo lo que nos está Negativo, pasando negativo. es negativo. O sea, lo negativo en la globalización lo podríamos tener, ¿no? Por ejemplo, en las cosas negativas de la globalización, económicas, ¿cuáles serían? Incrementa el peso de las grandes multinacionales en perjuicio de las empresas nacionales. Por ejemplo, en Se las económica, claro, las empresas grandes se comen las empresas chicas. Ejemplo, por ejemplo, acá en Chile prácticamente no tenemos fábricas de zapatos. la cantidad jode la calidad. Exacto. ¿Qué fábricas de zapatos habían antiguas acá en Chile, que se hacía el zapato acá en Chile? ¿Se Eh, acuerdan? El ¿Se Roger, acuerdan? ¿Ah? Guante, ¿cuál otra? el Yarman, Ya son más el nacionales, Yarman. son internacionales, pero productos chilenos, que nosotros lo Ah, el que compramos estaba aquí acá. abajo, ¿cómo se llamaba el guante? ¿Dónde compraban los zapatos? Por ejemplo, Gino, ¿se acuerdan de la marca Gino? Zapatos Gino, Sí. esos son antiguos, ¿no? Va quedando Bata, ¿ah? La única que va quedando, pero todas las otras desaparecieron. Por ejemplo, a ver, en Rolex. la, ya, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cosas de cocina que antes se hacían acá. Una losa. La loza, por ejemplo, ya. Una La losa que Fantuzzi, la Fanalosa, ¿Se acuerdan de la la olla Fantuzzi? Penco, la Eso, Fantuzzi. ya, internacional. esas empresas murieron con las empresas grandes que llegaron acá. Claro. ¿Te fijas? Pero si Murieron, se compara la calidad, exacto. no Ya, tiene nada que ver. otra cosa, una cosa negativa de la globalización que tiene que ver con el aspecto cultural ahora. ¿Cuál será? La pérdida de, Identidad. la pérdida de, De la ¿cómo se llama? identidad.
identidad, ¿no? Provoca la pérdida de la identidad cultural de algunos pueblos al imponer modelos occidentales. Por ejemplo, los cabros hoy día ya no se visten o existen las culturas o estas tribus urbanas que son básicamente modas, ¿ya? Y existen, ¿ah? Yo la verdad he quedado impresionado con las, con las modas o, o por cómo los chiquillos se visten, por ejemplo. O ¿Qué cómo más? hablan también. Cómo hablan también, ¿ya? Eh, en la evaluación se habla harto más de lo positivo que de lo negativo, ¿ah? Ojo, ¿ya? Así que para que le pongan atención a ese concepto importante que tiene que ver la, la globalización. ¿Qué otra cosa más consideran ustedes? Por qué se llama, por qué creen ustedes que es un fenómeno global? ¿Por qué se habla de un fenómeno global? Porque abarca todo. Abarca Y todo qué, todo lo cultural, todas las Todo cosas. globo terráqueo. todo el globo Una sola terráqueo. pasa a ser una sola masa todo. Exacto, ¿ya? Eso es. Vuelvo a insistir, este proceso de globalización, a nosotros los chilenos nos tocó mucho, nos golpeó de la noche a la mañana el concepto de la globalización, el mundo globalizado, la aldea global, ¿ya? Y tienen que, es más, es parte de la historia, no es que se les va a preguntar en la prueba, pero hay que entenderlo así. Eh, Insisto, la globalización aparece en el mundo una vez que termina, el- una vez que se derrumba el muro de Berlín, las dos Alemanias se unen y la Unión Soviética desaparece del mapa y el, podríamos decir, el protagonismo mundial lo asume Estados Unidos. Y ellos instalan en el mundo un modelo económico, ojo, económico, y lo tratan de instalar en todo el mundo. Por eso se llama, y de ahí aparece este concepto de la globalización, ¿ya? De ahí aparece. Y en Chile más o menos llega en qué década para acá. ¿Cuándo ustedes más o menos perciben que Chile empieza como a cambiar? ¿En qué años? Muchos de ustedes que están acá lo vivieron. Al golpe, el 73. No, después, pues, cuando vuelve la democracia, creo yo, ¿o no? Cuando empezó a entrar la tecnología. Nacimos con el celular en la mano. ¿De cuándo creen ustedes? Entró con la tecnología. Ya. Pero ¿en qué año ustedes creen que más o menos se manifiesta para nosotros? Hay una serie incluso. Los Exacto. 80, Exacto, en los años 80 más o porque menos. en esa época yo recuerdo que fue un boom la música, en todo sentido de la palabra, fue avanzando. Aún no con tanta tecnología de punta como hoy día, pero Ahí así fue viene. avanzando, avanzando. Ya, ¿qué cosas más les llamó la atención porque yo creo que nosotros que estamos acá, ya, puede que nos haya tomado de sorpresa esto, pero nos cambió de la noche a la mañana, todo. ¿Qué cosa Mm. nos llamó más la atención cuando pasó esto? Mire, la radio, la música, los La teléfonos, ¿qué más? tele, La televisión, ¿qué pasó con la televisión? blanco y negro, color. Ya pasamos de la noche a la mañana, pasamos del blanco y negro. Bueno, viene de mucho más atrás, pero todo lo que significa la comunicación. ¿Qué es lo que La, más, qué más lo que más llamó la atención? Yo creo que fue la comunicación, ¿ah? Esta la cosa de, comunicación, la llegada de los celulares, cada vez más tecnológicos, ya, y antes El uno tenía que ir a teléfono llamar por el el tel- teléfono con la moneda y se echar una acuerda? moneda. y darle vuelta a la manilla. ¿Cierto? Sí, ¿Sí o no? sí, pues, Y acuérdense acuérdense que una persona que tuviera teléfono en la casa era como que era pudiente, ¿o no? sí, pues era alguien de poder, ¿Sí o no? económico. Sí, Económico, pues, sí. Era muy, a lo mejor uno le cuenta esto a los hijos, pero
a lo mejor se pueden reír de lo que estamos hablando, ¿no? Pero tener un teléfono en la casa era como, era Lo más o máximo. tan, claro, era lo más o tan importante como tener un auto, por ejemplo. Era una cosa impresionante, ¿no? Claro. Igual que tener una tele. ¿Ya? Ya, ¿Por qué? porque no todos tenían el poder económico para comprarla, pues. Entonces, yo me recuerdo en esos años el que tenía una tele y era así como solidario con las demás personas, dejaba que los demás fueran a mirar por la ventana la tele. Exacto. Y si era un poco egoísta, cerraba la cortina y quedaban todos con las ganas de ver la novela, ¿no? O el partido. Pasaba, ¿no? Y Había pues gente, faltaba. había gente que, miren, un dato curioso, porque a mí me tocó verlo, vivirlo, ¿no? Había gente que cobraba para ver tele, po. Uno lo sentaban, me acuerdo que ponía banca y era como ir al cine. Ah, sí, pues, sí, también me recuerdo de eso. Lo único malo es que no podíamos cambiar la tele, teníamos que ver lo que estaba puesto nomás, Claro, ¿ya? sí. Entonces, esas cosas, bueno, para no contarlas a nuestros hijos, eh, es tremendamente anecdótico, pero es parte de la historia, ¿no? Entonces Sí. yo les pregunto, ahora, les vuelvo a preguntar, ¿ya? Pongan atención. Dice, ¿cuál de los efectos cuál es el efecto positivo de la globalización? A, la interconectividad entre los países, contaminación ambiental, desarrollo del monocultivo o la dependencia económica. Mm, 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 mm. Una dependencia económica. Vuelvo a La preguntar. A, A ver, interconectividad entre La países. interconectividad. Interconectividad entre... conectividad, que cuesta la conectividad. Exacto. Entonces, ¿cuál es el efecto positivo de la globalización? La interconectividad Los Países. países. entre países. Acuérdense que la palabra dice, cuando digo cuál es el efecto positivo, ¿es una característica positiva o negativa? Positiva. Iba. Positiva. Entonces, de estas cuatro alternativas que estoy diciendo, una sola es positiva, la que tiene que ver con la interconectividad entre países. ¿Qué significa la interconectividad? Que los países pueden estar En Unidos. Comunicadas comunicación. entre sí. entre sí. Significa que los países pueden hacer intercambios, ventas, exportaciones, tratados, ¿ya? Donde los productos se van a estar circulando entre uno y otro. Eso significa interconectividad entre países. ¿Ya? Eso es positivo por el concepto de la globalización. ¿Ya? La pregunta no se enfoca a lo negativo, sino se enfoca a lo positivo. ¿Ya? Mm. Consultas, preguntas, pregunten nomás, chiquillos. Profe, Dudas, esta clase dígame, está quedando grabada, ¿cierto? por supuesto. Sí, Ah, ya. se está grabando para que la Que se me puedan, saltó una pregunta más para después copiarla. sí, sí, para que la puedan, para que le puedan dar a su, a darle el repaso en el fondo. No es tanto, Sí. tan negativo el tema. Ya, otra cosa que les quiero preguntar. eh, ¿El tema de la globalización ha afectado a la familia chilena? Sí, ¿En qué sentido? la comunicación dentro de la casa, porque están todos con teléfono en las mesas. Ya, entonces, a veces uno dice, voy a cortar el internet de la casa para que podamos conversar un rato, ¿no? Ay, a mí me da tanta rabia eso, yo los pesco y los largo para allá. Ya, ¿por qué? ¿Por qué piensas? ¿Por Porque uno qué? no se comunica, ya no hay comunicación en la mesa cuando desayunan, almuerzan, se perdieron los domingos en familia, todo eso. Ya, Más eso, miran el Porque todos, teléfono que el todos viven en alimento. su mundo, todos viven en ya, su mundo virtual. Mm. ya, No se en- dan ni cuenta qué es lo que se sirvieron porque están mirando el teléfono y cuchareando nomás ahí. Si uno le pregunta cómo estaba el almuerzo, ni idea. pero ¿por qué creen que pasa eso? Porque están adictos a lo que es la tecnología, pues no saben controlar eh, espacios para cada cosa. Creo yo que Ya, puede ser. puede ser eso, ya, pero les puedo hacer una pregunta, porque ustedes son los que
uno dice, bueno, los chiquillos, todo el tema, pero nosotros somos los que administramos la casa, somos los papás, somos los que decimos, ¿por qué creen que esto nos ganó? Porque Mm, uno podría decir, ya, Porque cor- hay muchas mamás que, por ejemplo, yo tengo una amiga, ella ya, tiene 2 niños chicos, para ella, poder jugar o para poder estar con su amiga, ¿qué es lo que hace? Le pasa el tablet y el celular a los niños, para que ya, la dejen tranquila. para poder chatear. ya, Y ella anda a pegar el teléfono también todo el santo día jugando. ya, eso hace que, bueno, esas son las cosas negativas que yo creo que ha afectado bastante a lo que es la población, ¿ah? De todas maneras, ¿ya? Mm. ¿Ustedes creen que podamos revertir esto? Muy difícil. Sí, Se ve muy entre difícil. pareja también es lo mismo. Ya, ¿por qué Porque a dices? veces las parejas están acostadas al lado de uno, pero están viviendo el mundo virtual, po. Ya, Así que hay que mire, buscarse una pareja de plástico. ah, ¿usted cree? ¿Usted cree? Oiga, Sí, po. el, ¿se podrá revertir esto? Difícil porque ya estamos en un ambiente donde vivimos la vida cotidiana, el teléfono, las redes sociales, todo eso. Eso ya en la vida de uno. ¿Podemos Cada vivir día sin, avanza más. sí, podemos vivir sin internet? Al menos yo no, porque yo estudio y trabajo con el internet. Mm. Yo creo que sí. ¿Podemos vivir desconectados? Así como vivir, Como pero estar sí a la actualidad, no. no, pero controlar un poco la Conectados, situación. desconectados, no. Ya, si era Maritza, Se ¿sí? puede vivir sin internet, pero ¿cuánto se llama? La gente que trabaja con internet no puede vivir sin internet. Es parte del trabajo, Y ¿no? si vivieran en Sí. catástrofe. No Sí, podríamos po. estar en clase en Ahora este está momento. todo eso. Ya. O sea, imposible estar desconectado. O sea, estar desconectado Sí, significa porque si usted prácticamente... tiene, profe, si usted tiene un familiar en otra ciudad y no tiene plata de ir a verlo, hace un videollamada y lo ve. Ya. Ah, claro, o sea, esas son las Se enferma ventajas. alguien, también le pega una llamadita nomás y ahí está en la casa. Hay un Exacto. terremoto. También. Sí, o sea, volvemos es como Es una, necesario, pero se puede vivir sin él. ya, podríamos decir que es necesario, que es valioso el tema de todo lo que significa estar interconectado, es tremendamente beneficioso, pero abusar de eso ha generado lo que ustedes dicen, ¿no? Cierta pérdida de identidad, cierta pérdida de vida en familia, en comunidad. ¿Se puede revertir? Mm, ¿Será difícil? ¿Se podrá Sí, contrarrestar? Y ¿Sí? poniendo reglas nomás, pues. Poniendo reglas. Sí, pues. Sobre todo en y la casa. quitando celulares. Controlando los horarios más que nada para los niños pequeños. Ya, Porque yo como mamá de 3 hijos pequeños, yo les controlo los horarios de internet y les controlo los horarios para que ellos hagan sus tareas y si ellos hacen bien sus tareas, bueno, se les pasa, al menos yo les paso media hora a cada uno su teléfono. ya. No vean el cuadernillo, ya. Les quiero hacer la pregunta. Bueno, había una pregunta en el cuadernillo, había una pregunta en el cuadernillo, pero no lo revisen, ¿ah? Entonces yo les pregunto, desde el punto de vista sociocultural, ¿cuál de las siguientes puede ser considerada como la gran consecuencia de la revolución tecnológica que se ha vivido en los últimos 30 años? Cuando digo últimos 30 años, yo vuelvo a decirlo, vuelvo a preguntar lo mismo que pregunté hace un rato. Cuando a mí me hablan de un texto, ¿ya? Me hablan de la globalización, me dicen que tiene que ver con la robótica, me dicen que tiene que ver con el reciclaje, me dicen que tiene que ver con la interconectividad, con la informática, con todas esas cosas. Entonces me vuelven a preguntar, esto que estoy hablando, ¿a qué periodo, vuelvo a decir, a qué periodo de la historia corresponde esto? Al actual. Eso es lo que tienen que hacer. A ese periodo corresponde, al periodo actual. Actual.
¿ya? Actual, el cual estamos viviendo hoy día, ¿ya? Es súper importante que tengan claro eso al momento de al momento de que se les va a preguntar, ¿ya? ¿Cómo podríamos, insisto, cómo podríamos elaborar la respuesta? Cuando me dicen a qué periodo de la historia corresponde este fenómeno descrito, o a qué periodo corresponde de la historia lo que el profe está preguntando. Usted me dice al Al actual, siglo XX, o sea, periodo actual. allá, ¿y qué más? ¿Qué más? A Porque la tienen que... etapa actual del capitalismo global. Mire, qué excelente. ¿Quién me respondió así, la señora Claudia o quién? ¿Quién fue? Sí, yo. Ya, eso es, pues chiquillos, eso es. Tienen que elaborar, si bien tienen razón, pero ojo, traten de elaborar una respuesta en función de lo que se está preguntando y lo que estamos conversando ahora. Todo lo que estamos conversando, esta cosa de lo positivo, lo negativo, y si hay esta comunicación, este texto como tal, como dice el que sale por ahí, ¿ya? Usted tiene que elaborar una respuesta así como concisa, potente, ¿ya? ¿Queda claro eso? Sí. Ya. Preguntas, dudas, preguntas, dudas, preguntas, No, chiquillos, nada, profe, claro. ya, ya. ¿Qué más? ¿Qué más le surge cuando hablamos de globalización? ¿Qué les viene a la mente? Globalización. Sí, Cambios a nivel mundial. ya. ¿Qué más? Em, Vida actual. Ya. Situaciones actualizadas. Miren, y también lo pueden anotar ahí también en su cuaderno. Yo les voy a, anoten el siguiente, los que tienen su cuadernillo ahí, están con lápiz, anoten lo siguiente, ¿ya? Ahí en cualquier apartado en el capítulo que dice globalización, dice, un efecto importante, dice, un efecto importante para la historia de la humanidad, un efecto importante para la historia de la humanidad es la interconectividad que se genera con la globalización. ¿Ya? Entonces, un efecto importante para, para, La para- globalización. ya es la interconectividad de la globalización. Ya. Y lo otro, van a anotar la siguiente definición, que no está en el cuadernillo, pero va a ayudar para que ustedes estudien. ¿Ya? 2 puntos. De acuerdo a los economistas, ¿ya? De acuerdo a los economistas, la globalización se define como la etapa actual que vive el capitalismo mundial, ¿ya? De acuerdo a los economistas, la globalización se define como la etapa actual, ¿ya? Que vive el capitalismo mundial, siendo caracterizada, siendo caracterizada por el modelo económico neoliberal. Eso es, no es otra cosa. Profe, Dígame. ¿me puede repetir el capitalismo actual siendo?
Ya. De acuerdo a los economistas, perdón, repito, de acuerdo a los economistas, la globalización se define como la etapa actual que vive el capitalismo, que vive el capitalismo mundial, ¿ya? Mundial, siendo caracterizada por el modelo económico neoliberal. Eso es, eso define un poco eh, modelo neoliberal, ¿ya? Y recuerden, ojo, les recuerdo que nosotros tenemos un modelo económico neoliberal que es producto del capitalismo fomentado por este concepto de la globalización. Es por eso. ¿Se fijan? Porque es lo que tienen que entender que nada es, como les he dicho siempre, nada es al azar, ¿no? Nada es al azar. Todo tiene que ver o todo está relacionado o todo tiene un origen, una génesis. Y esto aparece. Lo que pasa es que l- nosotros lo vemos tarde porque nosotros somos un país que está, podríamos decir, como ahí, como dicen alguien por ahí, muy lejos, Estamos ¿ya? atrasaditos. Más que atrasado, nosotros en algún momento determinado uno dice, pucha, somos tan australes como país. Por un lado tenemos la cordillera, por otro lado tenemos no sé, el hielo, la Antártica, por el sur, y todo podría entrar por el norte, por Perú, por Bolivia, pero son básicamente eh, terrenos áridos, fríos. ¿Por dónde podría llegar la comunicación? A través del mar, los barcos, ¿no? Todo lo que significa. Pero, ¿cómo nos llega todo esto a nosotros? Si estamos tan lejos, a través ¿de qué? ¿Cómo nos De la llega? internet, El de la Del, internet, internet. comunicaciones. de las comunicaciones, pues chiquillos, y por eso es, pues, eso hace el internet, todo eso llegó, no necesitó que llegara, pusieran, no sé, porque llegaran personas a contar lo que estaba pasando en Europa, solamente llegó por el internet, la comunicación, la revolución de las comunicaciones, eso hizo que todo esto proliferara. Ya ni siquiera necesitábamos en algún momento determinado cables para poder estar conectados. Con solo tener un satélite que diera vuelta por el territorio ya no estaba entregando la información. ¿Se fija? Por eso fue muy de repente el cambio para nosotros. Nos pilló muy de repente, muy de repente. Nosotros nos enteramos de la caída del muro de Berlín a través de la televisión, porque lo vimos. Vimos en la televisión, en vivo y en directo, el ataque a las Torres Gemelas, la guerra del Golfo Pérsico, también vimos eso. Entonces, eh, eso. Vamos a ver acá que me están hablando. Profe, consulta, ¿el otro viernes tenemos clase igual con usted? Claro, sí, sí, sí. Estamos ahí con clases también normales al próximo Dos viernes. viernes más nos falta con usted. Exacto, exacto. ¿Ya? Ahí, ¿qué más? Que me están hablando del otro lado. Espérense que me- Ya, sigamos. Sí, son dos clases más que tenemos los días viernes, ¿ya? Y en la próxima clase nosotros vamos a conversar eh, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el Estado, ¿ya? Y vamos a enfocarnos básicamente a lo que tiene que ver con
algunos conceptos que salieron en la prueba y que nosotros podemos dar, ya, dar claridad como tal. Eso. Consultas, dudas, preguntas. No, Preguntas. profe, yo por mi parte no tengo. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda? Una conclusión, creo. La globalización llega de la mano con la tecnología, entonces. Exacto, exacto. Usted lo dijo, usted lo dijo. Son dos La- cosas que y está asociado básicamente a lo que significa todo lo que hemos visto y todo lo que hemos hoy día constantemente estamos viendo y trabajando, avanzando. Todos los días con este concepto de la globalización hay avances tecnológicos. Todos los días sale algo nuevo. sí, pues eso es verdad. Entonces, no hay capacidad, por ejemplo, ya el tema del asombro no lo podríamos no hacer. Siempre está, de todas maneras, siempre, ¿ya? Em, Consultas, dudas, preguntas, chiquillos, chiquillas. ¿Alguna duda, alguna consultita? Ah, lo otro importante, si tienen para la próxima clase, preparen algunas consultas o dudas, ¿ya? Si bien yo sé lo que hay que reforzar la próxima clase, vamos a preparar algo para eso, siempre es importante que le echen un vistazo todo lo que tiene que ver y de la misma prueba también, si es que se acuerdan, pueden elaborar sus propias preguntas para que las podamos desarrollar. Acuérdense que esta clase, más que pasar la materia, porque esta materia ya la vieron, es reforzar algunos conceptos puntuales que deberían estar enfocados a la evaluación. ¿Ya? Eso. ¿Algo que me quieran decir? ¿No? No, profe, quedó claro. Ya. Eso. Cualquier cosa, los Si voy yo a voy a ver. ir a dar la prueba ahora, voy a ir a darla con una caja de armonil y tranquilizante, Ah, porque me sabía todo y la perdí de tonta, ¿no? ¿pero por qué? Pero si miren, si yo les vuelvo a decir, tienen que Me primero estar. puse muy nerviosa, profe, muy nerviosa. Ve que yo les dije que el tema de los nervios Es que, mire, profe, se era, me juntó que a mi hija le salió un examen mal, mi hija que está enferma, ya, ¿ya? Tenía problemas con el sindicato que yo tengo aquí en la feria. Ese mismo día tuve 2 reuniones y más encima la prueba. mm, ya, eso fue fatal. Sí, Me en puse muy realidad, nerviosa. Y más encima se me quedó el carnet. Oh, qué terrible, eso es lo otro, yo les dije, tienen que tener mucho cuidado, tienen que llevar su carnet, porque si no va a ser súper complicado. No, ya, bueno, vuelvo a insistir en buena, yo les voy a volver a dar las mismas indicaciones de siempre. Antes de, trate de estar tranquilo, son 50% conocimiento, 50% nervio. Lea la prueba completa primero antes de responder. Ya, responda lo más fácil, no responda lo más difícil. yo creo que a mí una cosa que me jugó en contra fue que la persona que los tomó la prueba empezó como a darle los minutos retrocediendo ahí, que quedan tanto, que quedan tanto, y eso a uno es increíble, pero le estresa. Exacto, sí sé. O que le Y, pongan un, y le, sí, se le desconcentra. desconecta. Sí. Mm, Por eso es importante, todas esas cosas tienen que considerar. A lo mejor la persona les toma la prueba no es la más idónea, lamentablemente eso no se puede controlar, pero lo pone el ministerio. A veces hay gente que va a ser evaluado y el que lo evalúa es colaborativo, hay otros que no son tan así, hay otros que cualquier factor que se está dando en la evaluación, No que a hay usted, compañeros que llegaron muy atrasados a la prueba. Y más eso encima, como los tenían a todos en un solo, en el mismo WhatsApp, avisaban, voy en tal lado, voy en tal lado. Entonces, yo tenía mi teléfono en silencio, igual prendía la luz a cada rato. para que vean. ¿Ve? Por eso les digo, hay que tener mucho, mucho cuidado
hay que ser muy consciente de lo que están haciendo, hay que irse un día antes, hay que estar, podríamos decir, con esa actitud positiva, pero por sobre todo se puede hacer, ¿ya? Sí, Se puede hacer. Solamente hay que tratar de controlar los momentos. dejar el Eh, nerviosismo en la casa, todas esas cosas. Es increíble, pero el hecho que hayan pasado tantos años, por lo menos en mi caso, para volver a estudiar y todo, justo me tocó también en una época muy, muy compleja, con muchas situaciones complejas y, y no me sentí cómoda del momento en que aparecieron contenidos que no habíamos pasado nosotros. De ese ya. momento en adelante, más el que le estén diciendo que han tantos minutos, que apúrense, que no, eso ya me noquearon. Pero mira, yo les quiero decir algo, una cosa, antes que se vayan. O sea, mira, usted me dicen que no aparecieron algunos contenidos. Y yo les digo, yo estuve revisando algunas cosas y la verdad es que aparecen, pero están en los diálogos que nosotros hablamos. Hablamos mucho de lo que significa el concepto de la No, profe, globalización. ¿sabe qué es lo que pasa? Era casi lo mismo, lo que pasa es que iban con otras palabras, porque yo le leí la prueba completa, Ya, leí la prueba completa y después empecé a responder. Era lo mismo, pero con otras palabras y otros dibujos. claro. ¿Se fijan? Claro, Si eso es. Pero por eso ahora vamos a tratar de focalizarlos bien, 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 para que no se me desconcentren. Pero vuelvo a pedirles, por favor, traten de estar tranquilos, vayan un día antes. Esta cosa es, ojo, es una prueba formal, es una prueba, es un instrumento legal, no es una cosa que usted no puede llegar tarde, usted no puede, no, es súper complicado, por eso le digo. sobre Eh, todo la puntualidad tiene que estar ahí, exacto, porque si llegamos todos exacto, puntuales a la hora, no vamos a quitar, o sea, como le dije yo, no vamos a quitarle tiempo a las personas que nos van a tomar la prueba, ni a los demás que llegaron a la hora, porque no se podía comenzar claro, porque porque no el que llega tarde, y eso, y la espera también genera estrés, sí, uno se estresa. Esperar estrés, más que le digan el tiempo, también genera estrés. El que llegó atrasado llega estresado. No, si todo, por eso hay que concentrarse, concentrarse. ¿Ya? Así ya, que les quiero vamos a hacer caso. descansen, relájense, nos quedan 2 clases todavía. ¿Estamos? Ya, vale. Ya. Ya, profe. Gracias, que esté Se, muy bien. Gracias. igual, Como se siempre, Hasta buenas cuidan. luego. clases. Profe, buenas noches. Ya, chao, profe. Yo le Buenas echaba de menos, noches. así que volví igual. Sí, Sí, buenas noches. igual Yo creo, cuando tuvimos yo otra profesora, yo dije, chuta, el profesor no lo vamos a ver más. Se aburrió de no, nosotros, no lo va a hacer clase, dije yo. no, para nada, aquí estamos. Ya, Ya, vamos a se hacerle cuidan. caso a sus consejos. Que esté muy bien, que tenga un buen Igual, fin de semana. Muchas gracias por su clase. ya. Buenas noches. Buenas noches, chiquillos. Buenas noches, profe.